Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy del paciente crónico, anciano y algunos tipos de minusvalías, sobre todo las más frecuentes que nos vamos a encontrar en atención primaria. Bueno, tenemos que ver sobre todo que el paciente crónico, desde el aspecto de enfermedad comunitaria o epidemiología, se va a dar sobre todo por unas determinadas enfermedades que no se pueden curar y que van evolucionando en el tiempo. Entre ellas tenemos sobre todo estas cuatro que nos hemos visto en sus respectivos temas anteriores, pero bueno, sobre todo son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, sobre todo el EPOC, enfermedades como la diabetes tipo 2 y tipo 1, pero sobre todo tipo 2, la que más nos vamos a encontrar, y enfermedades renales por hipertensión y diabetes que terminan dañando el riñón, sobre todo. Estas son las cuatro, digamos, cuatro campos principales dentro de los pacientes crónicos. Como vemos en la siguiente diapositiva, es un 80% del gasto total que hay en atención primaria. Eso es una burrada. Y el 60% del total del gasto hospitalario. ¿Esto qué significa? Pues que se consume prácticamente el 70% del presupuesto sanitario total solamente en estos pacientes. Son unos pacientes muy costosos y sobre todo si no se llevan bien y se gestionan bien. Tenemos que tener en cuenta que, aunque algunos pagan recetas, otros no pagan las recetas porque son jubilados o son discapacitados o minusválidos, con lo cual normalmente suele ser un 40% del coste del tratamiento de estos pacientes que pagan recetas, lo que van a pagar. O sea, hay un copago, como vimos en su día en el modelo sanitario español. Dentro de la siguiente, el paciente crónico podríamos definirlo como aquel que tiene una enfermedad de larga duración y que no se puede curar normalmente. Se puede llevar el tratamiento y se puede paliar. Es verdad que hay algunas enfermedades que, dependiendo, por ejemplo, una diabetes tipo 2, si el paciente pierde muchísimo peso, lleva una dieta perfecta y aún no estaba con insulina, se pueden retirar determinados fármacos, incluso retirar todos, pero va a seguir teniendo ese riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque es un paciente que tenemos que enseñarle, tenemos que controlarlo y tenemos que dirigir esos cuidados primero para que el paciente esté bien y segundo para que el paciente no gaste en exceso y tengamos recursos para todos. Y son pacientes que se necesita muchísimo apoyo emocional, sobre todo a las familias. Bueno, dentro de las competencias que tenemos como enfermería, tenemos que los conocimientos especializados que tenemos de enfermedades crónicas y de actualización de tratamiento, que tenemos que tenerlos siempre al día y seguir las guías que van publicándose nuevas cada año, con lo cual hay que mirarlas todos los años y mirar el contrato programa, como se explicó, y mirar las guías de actualizaciones. Tenemos que tener unas habilidades comunicativas y de educación muy grandes, sobre todo enfocadas al paciente y a la familia, para que sean autónomos. Es importante que sean autónomos, si no, no vamos a poder abarcar a toda la población que tenemos. Eso es que dejarlo muy claro. Antiguamente la enfermera hacía todo por el paciente y en este caso ha cambiado, es la familia la que tiene que asumir ese rol. Nosotros estamos como formadores para controlar y para hacer un seguimiento, pero los cuidados recaen en el paciente o en la familia, la mayoría de ellos siempre y cuando puedan asumirlos. Tenemos que manejar nuevas tecnologías, por ejemplo, los aparatos nuevos de ecógrafos, que tenemos que hacer algunas veces ecografías pequeñitas o para hacer seguimientos, ¿vale? No solo recae en el médico eso, nosotros no diagnosticamos, pero sí podemos hacer seguimientos utilizando estas tecnologías. También incluidas las de educación y consulta online, por decirlo también de alguna forma. Cada vez tenemos más consulta telefónica y consulta videollamada, y eso tenemos que aprender a usarlo. Y tenemos que tener habilidades de gestión y coordinación, porque la gestión y la coordinación casi siempre recae en enfermería. ¿Vale? Entonces, es una cosa que tenemos que tener también mucho cuidado con ello. Bueno, ¿qué retos vamos a tener en el cuidado como tal? Pues sobre todo que se tome la medicación,
La adherencia al tratamiento es importantísima, pues son pacientes que no se suelen tomar bien las pastillas o no saben o no quieren preparárselas o no saben prepararse las cajas de los pastilleros y a veces tenemos que hacerlo nosotros o tienen que contratar cuidadores externos o incluso contratar el servicio de las farmacias para que les hagan las cajas de medicación. Tenemos que tener en cuenta que es una población muy mayor normalmente, estos pacientes crónicos, suelen ser mayores de 65 años, la mayoría, y van a tener unas limitaciones dentro del sistema de recursos de personal, con lo cual complica porque normalmente somos pocos los trabajadores para toda la cantidad de carga asistencial que tenemos. Nos tenemos que centrar en el paciente, nos tenemos que centrarnos en el modelo de cuidado del paciente crónico, ¿vale? Que hay un modelo como tal dentro del campo, que sobre todo es que es una atención integral y es una atención coordinada y multidisciplinar, ¿vale? Y como hemos dicho antes, el uso correcto de las aplicaciones, ¿vale? Bueno, ¿qué es ser viejo? Pues la definición en nuestra sociedad se considera un anciano por encima de 80 años. En países de desarrollo, pues mayores de 75 años. Es verdad que es una percepción personal. Sentirse viejo está asociado a una pérdida de autonomía, como vemos, realizar las actividades diarias, deterioro físico o mental. Para muchas culturas es un estigma, para otros no. ¿Vale? Todo depende de cómo se perciba también la persona y qué panorama tenga la sociedad en la que vive sociocultural. Hay aspectos socioculturales, como vemos el viejismo o el rol familiar, en el que esas son el ser viejo es peyorativo y en otras culturas, por ejemplo la japonesa, no lo es al revés. Y el rol familiar, ¿vale? Normalmente van a tener estas personas, pues dentro de la familia, personas que se encarguen de ellos, que son los cuidadores, con el rol del cuidador, con lo que conlleva el rol del cuidador después, cuando esta persona no está, y que dejan de ser útiles por sí mismos o se pueden apreciar como dejándose de ser útiles sobre ellos mismos. Entonces es muy importante que las personas mayores tengan la mayor autonomía posible, aunque le hagan malas cosas, pero sigan teniendo esa autonomía y la persona tenga que ir por detrás repasando, ¿vale? Porque cuanto menos se use, más se atrofia. Entonces eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Como vemos, hay diferentes tipos de desafíos y estereotipos. Los sociales, sobre todo, porque van a tener un problema con una visión negativa, la mayoría de ellos, y los sociopolíticos, pues porque hay que mejorar y hacer cosas para mejorar esa calidad de vida de los ancianos, tanto a nivel legal, político y económico. Eso que significa mucho gasto porque la población cada vez es más mayor. Y eso considera muchísimo gasto cuando, incluido las pensiones, cuando hay poca gente que trabaja e ingresa. Entonces hay una desproporción muy grande entre el gasto y lo que se recoge. ¿Vale? Con lo cual la población vieja es lo que lleva a tener este tipo de pirámides poblacionales como tenemos nosotros ahora mismo en España. Vale, entonces, ¿cómo podemos ver qué significa? Una cosa es un paciente anciano y otra cosa es un anciano frágil. El anciano frágil se trabaja muchísimo en atención primaria y en enfermería comunitaria. Es una parte primordial, de hecho, porque tenemos muchísimos pacientes, por lo que comentábamos antes. Entonces, un anciano frágil es una persona que es mayor, suele estar por encima de los 75 años como los anteriores, en el que no va a poder cuidarse por sí mismo, es una persona mucho más vulnerable y tiene muchos riesgos, entre ellos caídas, hospitalizaciones que van a ser cada vez más frecuentes y, por desgracia, una pérdida de su función o de su funcionalidad a lo largo del día con determinadas actividades. Entonces, la fragilidad es un síndrome, como vemos, que se caracteriza por una disminución a nivel fisiológica donde son vulnerables. Y la ancianidad es un envejecimiento que conlleva una cosa normal siempre y cuando te vayas haciendo más mayor. Y eso va modulado por efectos genéticos y ambientales. ¿Vale? Entonces, cuando se juntan las dos cosas es cuando es un anciano frágil. ¿Vale? Entonces, se caracterizan porque van a tener unas características, ¿vale? Que se van a ver alteradas. La homeostasis no la van a tener, ¿vale? Se va a ser inestable y va a ser fisiológicamente, multisistémicamente inestable. Por eso aumenta la mayor funcionalidad y aumenta esa vulnerabilidad, ¿vale? Perdiendo funciones.
Y puede haber lo que se llama el síndrome geriátrico, que es cuando ya es un riesgo enorme, donde ya hay una morbilidad muy alta y un abatimiento funcional que ya no funciona. Entonces hay que suplir muchísimas cosas. ¿Cómo se evalúa? Pues es una evaluación multidisciplinar. Lo tienen que hacer tanto médicos como enfermeros como trabajadores sociales, sobre todo. Y se suele usar la escala estandarizada del anciano frágil o el índice frágil, el BIG, se suele llamar, ¿vale? Esta es la que más se usa en primaria y junto con la del síndrome del cuidador, ¿vale? Por toda la sobrecarga que conlleva ese anciano frágil. Como vemos, pues vamos a tener que trabajar en muchos tipos de dimensiones dentro de la vida activa, la autonomía, sociosanitarios, apoyo de cuidadores, ¿vale? Y la fragilidad requiere una atención integral y multidisciplinar. Bueno, dentro del paciente frágil y el paciente anciano, lo normal es encontrarnos también un paciente polimedicado. No significa que el paciente polimedicado tenga por qué ser anciano o frágil, pero sí es verdad que es lo que más se da con frecuencia. Vamos a tener unos pacientes con unas enfermedades crónicas, ¿vale? Las cuales van a tomar más de 5 fármacos diferentes, 5 o más, incluido el 5, ¿vale? Normalmente menos de 5 no se considera polimedicado. ¿Qué es lo que hace la enfermera? Pues hay que revisar toda la medicación, ver si sabe para lo que sirve, ver si se la toma bien y ver qué problemas puede tener de interacción entre medicamentos para comunicarlo al médico. Esto se suele hacer dependiendo de la cartera de servicios y dependiendo del centro de salud. Lo normal es hacerlo 2 veces al año. Si son ancianos con mucho deterioro, lo normal, o que no tienen apoyo, lo normal es hacerlo cada 3 meses, 4, al menos yo lo hacía así cuando trabajaba en ello. Se suele hacer presencial, ¿vale? Te tienen que traer toda la bolsa de medicación, tú imprimes la hoja de medicación del centro y vas viendo qué es lo que toma, qué no, si se la toma bien y sobre todo si trae pastillero, que no rompa y saque la pastilla para guardar en el pastillero, sino que se guarda con el blister para saber el nombre y saber todo, ¿vale? Pues si no, el riesgo de que la tomen mal es muy grande, ¿vale? Entonces se monitoriza, se ven los efectos adversos que puede pasar y se coordina si ves algún fallo, alguna cosa, pues se puede hablar con los farmacéuticos de la farmacia para que le preparen la medicación o si hay alguna interacción con el médico, ¿vale? Para que lo revise él. Bueno, dentro de estos pacientes, que suele ser lo normal a determinada edad, aunque estas enfermedades son neurodegenerativas, se pueden presentar mucho más pronto que cuando es anciano, ¿vale? De hecho, se presentan mucho más pronto. Lo que pasa es que es verdad que son lentas en evolución la mayoría de las veces y entonces vamos a tener muchos ancianos con estas enfermedades. Por eso lo he metido en este tema. Y porque no son tampoco enfermedades psiquiátricas como tal, sino que son neurodegenerativas. Entonces nos vamos a encontrar dos, el Alzheimer y el Parkinson. Es verdad que hay Alzheimer y Parkinson precoces que pueden darse a partir de los 40, 45 años. Lo normal son enfermedades que aparezcan entre los 50, 60, 65, incluso después. Con lo que se llama a veces ahí mezclado el síndrome de demencia, ¿vale? Aunque, bueno, son cosas diferentes, pero se suelen confundir, sobre todo con el Alzheimer. Y hay demencia también parkinsoniana, que es parkinsoniana. ¿Vale? Entonces, bueno, el Alzheimer neurodegenerativa afecta a memoria y funciones cognitivas. ¿Qué significa? Pues que va a haber muchísima desorientación, no van a poder realizar las tareas continuas y cotidianas y suele haber un cambio de humor porque se frustran al principio, porque no lo quieren reconocer, porque dejan de verse funcionales y luego cuando se va ampliando, pues a veces suelen tener reacciones un poco agresivas, pero porque están desubicados e incluso no saben quién eres, ¿vale? En la parte del Parkinson, normalmente se le conoce el Parkinson como motor, pero también hay una demencia, como he dicho antes, parkinsoniana, que también afecta muchísimo. Aquí lo que cambia es que suele haber muchísimo riesgo de caídas por la inestabilidad postural que tiene, la rigidez muscular y los temblores. Y suelen ser personas más lentas a la hora de hacer las cosas,
a la hora de moverse, con lo cual el riesgo de caída es muy grande. Lo importante, pues intentar que estos pacientes no tengan obstáculos, tanto unos como otros, por medio de la casa. Tienes que tener casas más bien vacías y sin alfombras, por favor, sin alfombras, para que no se caigan. Y el uso de medidas de contención, ya sean bastones o andadores. Estos pacientes hay que tener muchísimo control, ¿vale? Para que no se nos descontrolen y no empiecen a salir cosas derivadas de estas enfermedades como caídas, ingresos, hospitalizaciones, ¿vale? Y hay que hacer mucho hincapié con las medicaciones y normalmente suelen tener o alguien que les cuida, un principal, o gente que viene del ayuntamiento, del SAMUR social, pero suelen ser pacientes que crean muchísima frustración a su cuidador, ¿vale? Y suelen ser pacientes que suelen sufrir también muchísimas agresiones o dejaciones de la función por los cuidadores, ¿vale? Sobre todo si se vuelven agresivos. Bueno, por repaso, tendríamos también la demencia senil, que es un término general en el que la función cognitiva por el envejecimiento se ve con una pérdida de memoria, unos problemas de juicio, de cambio de personalidad, suelen ser pacientes más agresivos y se puede dar también a la vez o puede venir originada tanto por el Alzheimer como por el Parkinson. ¿Qué diferencias tenemos sobre todo entre Alzheimer y Parkinson? Bueno, pues el Alzheimer y el Parkinson son neuropatológicas las dos, mientras que la demencia senil es un término muy amplio que puede tener muchísimas enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad coronaria donde el riego no llega puede causar daños y tener demencias seniles sin haber alteraciones de las placas amiloides o de las neuronas como tal, ¿vale? Por otro lado, el Alzheimer pues principalmente va a alterar la memoria y la cognición, mientras que el Parkinson, a pesar de generar demencias, sobre todo va a ser problemas del control motor, ¿vale? El Alzheimer no suele causar problemas de control motor al principio y no suele tener ese control motor como el Parkinson, de ser más lentos, de los movimientos compulsivos, por ejemplo la marcha a andar, que se echan hacia adelante y empiezan a andar en el sitio hasta que arrancan, ¿vale? Entonces los dos son progresivos, son degenerativos, mientras que la demencia senil puede tener una progresión muy diferente, incluso no progresar y quedarse así, o progresar y avanzar muchísimo más rápido que las otras. Entonces, es verdad que la demencia senil se la puede tratar como una enfermedad aparte, pero también puede ser un síntoma más de las otras dos enfermedades, o convivir con ellas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Más cositas. Bueno, otras enfermedades que podemos encontrarnos dentro de estas pacientes pues van a ser la osteoporosis, donde se ven que los huesos pierden la calcificación y se vuelven más frágiles, incluso lo que se llaman huesos de cristal, ¿vale? Que suele ser más frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia, por la pérdida de los estrógenos, y va muy enfocada a la prevención y la causa también a la dieta y el ejercicio. Cuando tiene una dieta mala y poco ejercicio y no les da el sol, aumenta muchísimo la estadística de la osteoporosis. Por otro lado, tenemos la osteoartritis. La osteoartritis también es una artrosis, ¿vale? Pero que afecta sobre todo a la articulación en los cartílagos. Entonces va a provocar dolor, rigidez, pérdida de movilidad en estos pacientes, sobre todo en las manos y en los pies. Y desde los pies, lo que va a limitar muchísimo su interactuación con el entorno. Vamos a tener que es una de las principales causas de discapacidad en estos grupos, sobre todo, y va muy influenciada también como lo anterior. El peso, sobre todo, a nivel de miembros inferiores, ejercicio, coordinación, el que tomen el sol, sobre todo para todo el cuerpo, y son pacientes que hay que intentar que no progresen dentro de la medida de lo posible porque son degenerativas también, por desgracia, con lo cual tienen que hacer ejercicio regular. Por ejemplo, si afecta a las manos, pues intentar escribir, hacer ejercicios para muscular los dedos y, por ejemplo, manejar pinzas de la ropa, escrituras. Hay unos discos que son como un donus donde tú puedes apretarlos con las manos para coger fuerza. Entonces hay que trabajar tanto a la musculatura, digamos, fina como la musculatura un poco gruesa de las manos. A lo mismo pasa con los pies y con las piernas, ¿vale? Entonces es importante que estos pacientes los tengamos también controlados, ¿vale? Porque suelen ser muy limitantes, no van a poder tomarse las pastillas, no van a poder abrir los blisters, por ejemplo.
Vamos a tener un riesgo de caídas muy grandes cuando tienen una alteración de este tipo. Como podemos apreciar, este tipo sobre todo va a ir enfocado a pacientes que aparte de que tengan problemas musculoesqueléticos y ningún otro tipo de enfermedad, pero sobre todo no vamos a encontrar en el Parkinson, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar los riesgos, intentar, por lo que hemos dicho antes, un entorno seguro y sobre todo ejercicios de fuerza, equilibrio y coordinación. Entonces, es lo que os decía, usar el donus de goma para que aprieten o pelotitas de goma, que las rueden, que las aprieten, que muevan los dedos como si tocaran el piano, que escriban, que cojan pinzas de la ropa y las pongan y las quiten de una caja o de una cosa, que cambien de tamaño, de dureza, que lo vayan haciendo con cada dedo de la mano. Es lo que se suele hacer en estos pacientes, es lo que suelo mandarles yo en consulta. Porque es verdad que frena mucho y a veces mejora también el dolor de la mano, porque lubrica la articulación. Luego, vamos a encontrar otro tipo de población que también puede ser pacientes crónicos, que no tienen por qué ser mayores o sí pueden serlo, como estamos viendo todo el rato, que son los pacientes que van a tener minusvalías. Entonces, ¿esto qué significa? Porque son pacientes que van a tener una restricción o un impedimento al realizar algo. Ya puede ser su trabajo o su vida social. ¿Eso qué significa? Que a mayor discapacidad, mayor dependencia van a tener. ¿Vale? Entonces hay muchos tipos de discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. Intelectuales y mentales, la gente los suele confundir. Intelectuales a nivel de capacidad de aprendizaje, mientras que mentales es a nivel de visoespacial, sobre todo el día a día. O sea, un paciente puede manejarse muy bien a nivel de social, pero a lo mejor no tiene la capacidad para poder trabajar en algún puesto. Sin embargo, es capaz de hacerse la comida y de ser autónomo. ¿Vale? Y puede haber discapacidades intelectuales que sobrepasen y abarquen también la mental, ¿vale? Sensoriales, pues tendríamos, por ejemplo, personas con discapacidad visual y físicas, pues discapacidad motora, ¿vale? Es un 15% de la población aproximadamente en España y es verdad que es un gasto muy grande, pero es verdad que en el centro de salud vamos a tener pacientes de este tipo, sobre todo a nivel de minusvalías y tenemos que adaptarnos a ellos. Pero claro, es verdad que, por ejemplo, los programas y las cosas que tenemos no están adaptadas. Yo tenía pacientes que eran con discapacidad visual y me venían para que les hiciera bajar de peso y claro, lo único que tenían en el centro de salud es la hoja de dietas. Y si no son capaces de ver, pues a lo mejor no tienen una persona que se lo lea, o a lo mejor sí, pero entonces es verdad que con estos pacientes yo lo que hacía era que se lo grabaran en audio, se lo leía yo la hoja, lo grababan en audio en el móvil y luego toda la consulta se quedaba grabada en audio para que la tuvieran y la pudieran escuchar todas las veces que quisieran. Lo suyo es que tuviéramos hojas tipo en braille, por ejemplo. Eso sería un foco de atención muy grande. O, por ejemplo, qué significan los colores de los bastones de los ciegos, que es una de las cosas que la gente no sabe y es una cosa que debería ser cultura general. Si son ciegos sordos, si son ciegos sordos y mudos, si tienen más discapacidades, pues tienen un código de colores en los bastones. Eso viene en la página de la ONCE, viene súper bien y os aconsejo que lo veáis todo el mundo porque es muy útil a la hora de tenerlo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre minusvalía y discapacidad? Pues esto sí es importante. La discapacidad es resultado de interacciones entre condiciones de salud, como pone aquí, mentales y personales. Es un problema de función o de estructura, ¿vale? La discapacidad. Hay una limitación en la actividad, hay una restricción en la participación. Mientras que la minusvalía es un término menos utilizado, como vemos aquí, y suele ser de connotación negativa. Entonces se suele usar discapacidad. Minusvalía es un término antiguo, que se refería sobre todo a una persona que, digámoslo, la etiqueta negativa, la etiqueta de persona que no es igual que el resto. Entonces, minusvalía no se suele usar ya, ¿vale? Es la diferencia. Antiguamente se usaban los dos términos como tal y eran sinónimos, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que ahora a día de hoy minusvalía es un término peyorativo frente a discapacidad y deberíamos usar discapacidad con nuestros pacientes.
Bueno, tipos de discapacidad, pues como hemos visto antes, física, sensoriales, intelectuales y psicosociales. Por ejemplo, hay trastornos esquizofrénicos o de ansiedad o depresiones que se hacen crónicos, que el paciente le limita en su vida social y laboral y no tiene solución porque no se va a arreglar. Entonces, o no se va a arreglar en un corto periodo, pues se le puede dar una discapacidad a esa persona. Esas personas van a tener un seguimiento y llegado el día de que haya mejora, pues se les quita la discapacidad. De hecho, muchas veces hacen cosas de estas, incluso a nivel físico, cambian las tablas, vas a hacer la exploración y de repente pasas de un 50 a un 33. Que eso se está haciendo mucho a nivel de ahorro, que bueno, hay pacientes que es verdad que tienen, hay mucha trampa, ¿vale? Mucha picaresca en este tema, pero hay gente que se les está quitando cosas que no deberían de quitárseles. Pero es verdad que no hay dinero, o bueno, no hay dinero para algunas cosas. Pero es otro tema. Bueno, con este tema ya está todo explicado y bueno, pues espero que os sirva para el repasito de la asignatura y mucha suerte con los exámenes. Un abrazo muy fuerte y que tengáis buen verano. Hasta luego.